Gracias, gracias. Bueno, entonces, hola, buenas noches a todas y todos. Vamos a dar comienzo a este café filosófico. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenida Mari, bienvenida Conchita, bienvenida, perdón, ¿quién nos falta? Bienvenida Aranza, bienvenida Jocelyn, bienvenido Emiliano, bienvenido Ángel. Bienvenida María, a todos muchas gracias por estar. Y bien, el tema del café filosófico que nos convoca el día de hoy es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bien, este, este tema en realidad surgió de alguna vez que estaba con unas amigas comiendo y una de mis amigas, como muy sacada de sí, estaba como algo inquieta porque su hija, que es una adolescente de 17 años, em, este, parecía que no, pues mi amiga decía que no sabía lo que hacía porque pues parecía que tenía intereses por unas cosas, pero en realidad como que sus actitudes denotaban otras. Entonces empezamos a platicar acerca del por qué hacía lo que hacía y empezamos como a decir cosas. Y entonces, este, en ese sentido, les pregunto, eh, eh, ¿nosotros podemos elegir lo que hacemos? Y si quieren, bueno, perdón, no di las reglas, solo presenté el café. Perdón, bien, ya saben las reglas del café, levantamos la manita para pedir la palabra, si se juntan muchas manitas y hay alguien que no ha participado, se le da la preferencia a aquella persona que haya participado menos o que en su defecto no haya participado. Nos vamos a dirigir con respeto hacia todas y todos y las participaciones deben de ser concisas. Si contamos alguna experiencia personal, hay que tener en cuenta que es un espacio público y se está grabando, entonces si lo quieren decir, adelante. Si no, pues como ustedes decidan. Y pues bien, entonces cualquier idea que alguna persona exprese y idea, no es la persona. ¿Ah? Entonces, ¿alguien quiere responder a la pregunta? Israel, por favor. Me han dicho, Fanny, hacemos lo que, porque si nosotros podemos decidir lo que hacemos, sí, porque literalmente nosotros tenemos un libre albedrío, Fanny. Muchas gracias, Israel. Bien, Joaquín, por favor. Gracias, Fanny. Cuando haces esa pregunta, ahora sí que lo más lógico diría, y en el supuesto de que somos libres al 100%, diríamos, pues sí, pues nosotros hacemos lo que hacemos por voluntad propia, pero juegan otros factores, yo te podría decir aquí, factores que podrían no ser del todo racionales, inclusive pueden ser ahora sí que por pulsiones, ahora sí que no sé si de forma instintivo, por así decirlo. Podría meter un poquito a los psicoanalistas, la pulsión de vida y pulsión de muerte, podría ser un ejemplo de por qué hacemos cosas que parecen irracionales, que nos dan en la Madonna, pero las hacemos, como comer esos tacos que sabes que está hecho con aceite plan petróleo, pero sabes que te va a hacer daño, te van a poner todas las arterias y te los comes. O en el caso ahorita muy reciente, pandemia COVID, mucha gente sale ya sin el tapabocas o dice, ay, pues a mí no me va a pasar y viva la libertad, es que me molesta el tapabocas y hasta la fecha todavía hay gente que así lo sigue haciendo. Y dices, eso es irracional, pero lo hace, entre otras cuestiones ideológicas, por una cuestión pulsional, por así decirlo. Diría Freud, pulsión de muerte, pero ahorita no quiero profundizar, contaminar con eso, pero yo te diría en términos concretos, muchas cosas sí las hacemos por voluntad y otras no tanto. Influyen factores culturales e influyen factores, no sé si pasionales, pulsionales, inconscientes, que luego nos suelen jugar por ahí malas pasadas. Lo dejo sobre la mesa, a ver qué opinan los demás, porque sí tengo curiosidad sobre este punto. Muchas gracias, Joaquín. Por favor, Juan Carlos. Me gustaría que sí podemos hacer
nosotros podemos hacer las cosas, pero no siempre es así. Por decir, si estás en un trabajo, no siempre vas a hacer lo que te antoje, más bien te tienes que ceñir a la dinámica de trabajo. Entonces, a veces hasta estamos obligados a hacer algo que no nos gusta. Y todo es en función de pues, tener cubiertas las necesidades básicas. Muchas gracias, Juan Carlos. Por favor, Gabriel. Yo esta noche voy a jugar al abogado del diablo. Y ya que todos dijeron que sí, aunque hay sus restricciones, yo voy a decir que no, que el mundo es determinista porque nacimos con condiciones muy específicas. Para empezar, ninguno de nosotros puede decidir en este espacio no hablar español. Lo puede intentar, pero no le vamos a entender los demás. Ninguno de nosotros puede decidir ser más alto de lo que ya es. Ninguno de nosotros puede decidir compartir este espacio en lugar de que fuera virtual de manera física, porque pues literalmente sé que varios de nosotros nos encontramos extremos opuestos de la ciudad y algunos ni siquiera estamos en la Ciudad de México. Entonces, voy a decir que no, que nuestras condiciones materiales, nuestras posibilidades materiales condicionan todas nuestras decisiones. Entonces, sale, gracias, Fanny. Muchas gracias, Gabriel. Sí, esto que dices me gustó mucho, que estamos determinados. Bien, por favor, Rosario. Gracias. En esta ocasión estoy de acuerdo con Gabriel. Sí, estamos determinados casi desde el momento en que somos concebidos. Bueno, el momento que nacemos, porque podemos no nacer, pero bueno. Sí, estamos determinados, como él dice, por el lenguaje por el mundo en donde vivimos, pero también yo creo por nuestra historia, por la historia y el momento que nos ha tocado vivir. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con Gabriel en un principio. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Sé que no es como una competencia, pero vamos empatados. Leonardo, por favor. Yo pienso que realmente no tenemos muchas opciones. Por ejemplo, yo soy bajo de estatura y puedo poderme toda la vida nadando todos los días y lo sigo haciendo. Y nunca voy a llegar a ser un nadador olímpico porque tienes que ser alto para eso. Igual, digamos que me gustara el básquetbol. O sea, tenemos limitaciones en lo que podemos hacer. Por ejemplo, ahorita toda mi familia vive en Texas. Nadie usa cubrebocas porque en Texas no está prohibido obligar a las personas, es opcional. Pero en cambio aquí en México no puede ir a alguna tontería. Pero, por ejemplo, también estoy limitado por las reglas del lugar donde estoy. Si estuviera en Texas, iré a todos los lugares sin cubrebocas, pero estoy en México, no tengo esa opción. O sea, estamos determinados por el lugar donde estamos y también por nuestro físico. Muchas gracias, Leonardo. Leticia, por favor. Yo creo que habría que ver a qué se refieren con que estamos determinados. Yo difiero un poco porque siempre tenemos la posibilidad de hacer un cambio. Que ese cambio a veces no es tan sencillo por cuestiones de presión social y demás. Sí. Y si viene, y ahora, si se refiere a si estamos determinados por cuestiones culturales, aún así yo creo que aún así tenemos la posibilidad de elegir si entramos a esas cuestiones culturales o nos negamos. Por ejemplo, ahora con el feminismo, imagínate lo que no hicimos las feministas por romper esos estereotipos de cómo debemos de ser las mujeres, cómo deben de ser los hombres y demás. Entonces yo no creo en la determinación, netamente si se refieren a que no hay posibilidad, no creo, siempre hay posibilidad. Habría que definir a qué se refieren con estamos determinados, pero en qué aspecto, ¿no? Porque es muy amplio, así decir,
estamos determinados, ¿no? Hay que hablar en cuestiones específicas, pero a grosso modo yo creo que siempre hay posibilidades. Ujú. Muchas gracias, Leti. Por favor, Israel. Bueno, Sí. ok. Sí, en cierta parte estoy de acuerdo con el compañero Gabriel cuando dice que estamos determinados, pero voy a tomar una de las tesis, por ejemplo, de Hegel, cuando dice que estamos determinados inmediatos. Es decir, no estamos al 100% determinados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos determinados por la cultura, es en un momento. Y la cultura a su misma vez se está moviendo. Lo decía la compañera, por ejemplo, en el aspecto del feminismo. Hace algunos años, históricamente, la mujer estaba muy replegada. Sin en cambio, los movimientos culturales van cambiando. Entonces, en el feminismo, pues de alguna u otra forma se va moviendo. Y yo creo que esas son de las posibilidades que tenemos los seres humanos de movernos para salir de ese inmediato determinado, sacar nuevamente una tesis, crear una antitesis y nuevamente hacer una síntesis en el progreso de la historia. Muchas gracias, Israel. Bien. Bueno, entonces, con sus participaciones, bueno, me percato de que, pues, sí, hay quien sí. Bueno, antes voy a leer la participación de Carla. Escribe en el chat que tenemos la posibilidad de elegir lo que hacemos. Falta que actualicemos esa posibilidad, que la concretemos. Y las circunstancias condicionan, no determinan. Estamos condicionados precisamente con nuestra voluntad. Podemos trascender esas condiciones, superarlas, cambiarlas, y habría que distinguir entre condiciones biológicas, naturales y condiciones culturales. Estamos condicionados, no determinados. Aquí surge la esperanza. Bien, me quedo con este último punto que dijo Carla, que estamos condicionados y no determinados. Entonces, bueno, pareciera que la determinación es algo de lo que no podemos escapar. Por ejemplo, bueno, creo que es un poco más complicado escapar de la nacionalidad, ¿no? O sea, sí, pues nací mexicana y a menos que me case con alguien que sea del extranjero, que me vaya a vivir y después me nacionalice, pero es como complicado, ¿no? Por ejemplo, entonces, o determinada, pero podría cambiarla en algún momento. Bien, entonces, ahora, también con respecto a lo que nos decía Leonardo, ¿no? Por ejemplo, también, y estamos condicionados un poco por esta cuestión de la presión social. Él decía que si no estuviera aquí en México, seguramente él no usaría el cubrebocas porque le es más cómodo. Y, por ejemplo, acá voy a hablar en la Ciudad de México, cuando alguien no trae como el cubrebocas, la mayoría lo ve mal, ¿no? Si es como si estuviera cometiendo una falta, ¿no? Pero en otros lados, pues no se ve así. Entonces, hay cosas que pareciera que son azarosas, como por ejemplo lo que decía la nacionalidad, ¿no? O sea, fue azar que naciera en México, ¿no? Bueno, quizá no azar porque el esperma de mi mamá, de mi papá, y después lo hablo de mi mamá y entonces nací aquí. Pero bien, ¿no? O sea, pude haber nacido, pude no haber nacido, ¿no? Y al final se concretó que mi mamá gestara y que me pariera. Bien. Pero en ese sentido, ¿creen que el azar influye en lo que nosotros hacemos? O el azar, no, de plano, no condiciona o no interfiere en nuestras acciones. Gabriel, por favor. Yo creo que sí. Y ¿Cómo? mucho. ¿Cómo? Sí, regresando al ejemplo que pone sobre la fecha de nacimiento, el bueno de Malcolm Gladwell escribió un libro llamado Fueras de Serie, donde se pone a analizar los jugadores de hockey estrella de la Liga Canadiense de Hockey.
y descubre que estos jugadores de hockey estrella, todos fueron niños promesa en sus fuerzas básicas y se pone a analizar todavía más a profundidad y descubre que a los jugadores de hockey canadienses los seleccionan desde los 8 añitos. Y desde ahí, si vas destacando, se te van invirtiendo más recursos, te van metiendo más dinero, los entrenadores se fijan en ti, tienes mejores horarios para practicar, en general te prestan más atención. Y la cosa está que se fijan en los niños más talentosos, pero según Gladwell, los niños más talentosos por lo general son los niños más grandes de su año. Todo parece indicar que un par de meses en niños de 8 años es una diferencia importante en capacidades físicas y cognitivas. Lo que dice Gladwell es que todos los superestrellas de jugadores de hockey son niños que nacieron en los primeros meses de su año. Entonces, tuvieron la suerte de nacer en los primeros meses de su año para que compitieran con otros chicos que no, físicamente, no podían rendir igual. Entonces, a mí eso me parece genuinamente un golpe de suerte, que te elijan por eso y no por otra cosa, ¿no? Y de ahí, pues, se generó una avalancha. Gracias, Gabriel. Entonces pareciera que hay como una ventaja, ¿no? Al ser mayor, pues al final sigo teniendo 5 años, pero soy mayor por meses, ¿no? O sea, tengo 5 años y un cacho más. Por favor, Adriana. Ya me moví del lugar a ver si no me trabo. Gracias. Pero yo pensaba, por ejemplo, o sea, un poco lo que decía Gabo, pero pienso también en la pandemia. O sea, ¿cuántos de nosotros no teníamos como planes o cosas que esperábamos hacer antes de que llegara la pandemia y por ellas ya no los hicimos? O sea, pienso mucho, por ejemplo, mis papás venden cursos para estudiar al extranjero y 2 hermanas que se llevan como 2 años entre ellas y la primera sí se pudo ir y regresó y le fue increíble, le ofrecieron trabajo y ahora vive en Irlanda, ¿no? Y cuando la otra se quiso ir, o sea, fue para allá y primero fue un relajo porque le dio paperas y luego empezó la pandemia y se tuvo que regresar. O sea, pienso en todas las coincidencias que hicieron que su experiencia fuera tan radicalmente diferente a la de su hermana. Entonces, creo que muchas veces el azar juega en nuestra contra, en nuestro favor, y nosotros, o sea, creo que sí tenemos como poder de decidir cómo actuamos frente a ese azar y esas circunstancias que están fuera de nosotros, pero creo que, o sea, es como un escenario que se nos pone y nosotros decidimos qué hacer con ese escenario, pero nosotros no podemos decidir el escenario en el que estamos, sobre el que estamos eligiendo. Gracias. Entonces, sí influye el azar y además tenemos un margen de actuar. ¿Creen ustedes que tenemos un margen para actuar? Por favor, Pedro. Pedro, tienes que prender tu micrófono para que podamos escucharte. Sí, perdón, es que lo había apagado, no me di cuenta. Si quieres, Gracias. también puedes prender tu cámara y así te vemos. Ok, déjame prenderlo. También quien quiera prender su cámara, lo vemos. Sí, Estamos bueno, en es que- nuestras casitas. Ok, bueno, lo que yo quería comentar, pues creo que va un poquito en la línea de lo que había dicho Joaquín, y es que para mí como que la toma de conciencia es básica, ¿no? Para poder ser libres, en la medida en la que sea posible, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos prejuicios, pero ni siquiera sabemos que los tenemos y nos determinan esos prejuicios a reaccionar de tal o cual manera. Y esa es para mí una limitación a tu propia libertad, ¿no? Y así como ese ejemplo de los prejuicios, pues muchas cosas, ¿no? En donde uno a veces es muy reactivo, ¿no? Es así como que te pican un botón y algo revienta en ti y te lleva a hacer o no hacer determinadas cosas de un modo compulsivo, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una gran limitación a nuestra libertad y que pues una toma de conciencia así muy interna de
pulsiones, como había dicho Joaquín, ¿no? Intereses, verdaderos valores, en fin, es muy importante para conquistar ámbitos de libertad en nuestra vida, pues cada vez mayor, ¿no? Y no ser tan reactivos, tan limitados en nuestra vida, ¿no? Entonces la toma de conciencia es básica para mí, ¿no? Para la libertad es como una condición necesaria, digamos, ¿no? No suficiente, pero sí necesaria. Era lo que quería comentar yo. Gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que la libertad necesariamente está ligada con la conciencia? Por favor, Diego. De la libertad ligada a la conciencia. O la otra pregunta, lo que querías decir, no te preocupes, te escuchamos. Ah, ya. Bueno, sí, primero lo primero, valga la redundancia, sobre si tenemos un margen de acción o algo así, he dicho. O sea, la verdad, pues sí, o sea, pues sí me parece un tanto obvio. O sea, por poner unos ejemplos, por ejemplo, si estoy postrado en una cama, pues mi margen de acción de movimiento pues se reduce pues a esa cama, ¿no? O sea, no puedo pararme, no puedo ir a la tienda, no puedo hacer varias cosas. Ahora, otro ejemplo, si estoy en un país en el que hablan un idioma diferente al mío, o sea, un idioma que no sé, pues mi margen de acción, o sea, esa acción, llámese hablar con personas, pues se va a reducir a las pocas personas que estén en ese país y que hablen mi mismo idioma, o personas que sepan pues, español. Así que pues sí me parece un tanto obvio esa parte de si tenemos un margen para actuar. O sea, estos son, obviamente en otros casos pues igual y no, pero pues sí, en muchos casos sí tenemos un margen para, para actuar. Ahora, sobre si la conciencia está ligada a ¿o cómo era? Sí, la libertad está ligada a la conciencia. Ah, sí. No sé, no tengo mucho que decir respecto a eso. Me agarró la pregunta algo de sorpresa, pero, o sea, como lo pienso es como de, pues sí, es obvio, ¿no? Pero pues tendría que pensar mejor mi respuesta. Así que mejor que pase a otra persona. Muchas gracias, Diego. Por favor, Joaquín. Yo me quedé pensando en esta de la condición de existencia y respecto a lo que hacemos. Mira, como dirían, yo no puedo elegir que llueva. Y como en esta pandemia yo no elegí que viniera un virus y nos fuera así que fregar la vida a todos y a desbaratar nuestros planes. Pero sí podemos ahora sí que en toda esa condición de existencia, diría Sartre, tú estás de todas formas condenado a ser libre porque tienes un margen de decidir inclusive hasta cómo te quieres sentir frente a eso. Por ejemplo, me hace pensar en estos cursos de inteligencia emocional, de ser proactivo, ¿no? O sea, tienes que reaccionar mejor, o sea, más allá que las circunstancias no te apachurren o no te dejas vencer en torno a ellas. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero sí es importante pensar en estos asuntos porque es ahí donde radican nuestras decisiones. ¿Y qué podemos hacer con eso que se nos vino encima? Como te digo, a la hora de la acción, a la hora sí que a la hora de los fregadazos, pues es ahí donde se pone a prueba toda tu voluntad, porque hablaban mucho hace rato en los comentarios de los demás miembros del café y en el chat, creo que lo mencionaban, esta cuestión de la voluntad. La voluntad sí tiene que ver también con, inclusive, yo siento que es como una cosa que tú vas forjando en tu vida de acuerdo a tus historias de vida. Hay gente que tiene su voluntad muy firme como hierro y dice, no, a mí ahora sí que me la pelan, ¿no? O sea, yo hago lo que, como decimos buen mexicano, yo hago lo que quiero porque tengo la fuerza para eso y aunque el destino me esté dando 3 cachetadas, yo al destino le doy 7. O sea, hay gente que tiene esta actitud, pero ¿qué tal si tienes una historia de vida donde, vuelvo con los condicionantes, esa voluntad no te la hicieron forjar y eres como más tímido, más huraño, más receloso y esa voluntad se te ve minada?
porque podemos ver, y en todas las gentes vemos estos matices, ¿no? Gentes que tienen la voluntad de hierro, que mencioné hace un minuto, y gentes que se sienten ahora sí que devastadas ante el primer brizno de las circunstancias y donde unos reaccionan mejor ante el COVID, incluso hasta con comedia, no puedo que reaccionaron con más gracia, y hay otros que se devastaron y literal no quisieron salir de la cama en días, inclusive con un temor horrendo de siquiera ver la luz del día porque temes que con eso ya te contagiaste, ¿no? O sea, sí influyen mucho las circunstancias, pero también influye mucho la forma en que decides, pero esa forma en que decides también de cierta forma está condicionada, se vuelve un bucle. Para mí se vuelve un poco complicado, pero lo que sí es verdad es que está en juego todo. Y todos esos elementos se van configurando, pero influye tanto tu decisión, aunque sea un margen pequeño, pero también las circunstancias que van influyendo para que tu voluntad se vaya moviendo de una o determinada forma. Es como el capitán de un barco. Hay un capitán que puede estar aquí bien fornido a la hora de dirigir tu vida, un capitán más escuálido, más endeble por las circunstancias que lo hicieron ser así, pero aún así, aunque el capitán sea endeble, te dirá Sartre, tiene decisión y está condenado a la libertad y arrojado al mundo y tiene que decidir con todo y todo. Lo dejo para problematizar, pero sí es una cuestión que a mí me llama la atención, porque se vuelve un bucle, parece fácil hablar de voluntad y determinación, pero no es tan blanco y negro como parece. Hay matices, hay tonalidades que es importante desmenuzar, pienso yo. Muchas gracias, Joaquín. Bien. ¿Qué opinan de esto que nos dice Joaquín, que nos dice Sartre, acerca de que el hombre tiene esta condición de existencia y que por tanto está obligado de alguna manera a la libertad? Gabriel, por favor. Si quieres, Fanny, dale primero la palabra a Israel, que yo he hablado menos. Yo he hablado más bien. Israel, por favor. Fanny, ¿pero cuál Israel? ¿Yo o el otro? Tú. Yo decía, Fanny, que como tú decías que ¿cómo habías dicho? ¿De la libertad? ¿Qué dije de la libertad? Es que he dicho muchas cosas, jajaja. No, pero lo último. Que sí está. Bueno, ¿puedo ayudarte un poco, Fanny? Gracias. Mira. Que estamos condenados a ser libres. ¿Qué opina usted, digamos? ¿No? Ese era yo a lo mejor sí no estamos tanto, como se dijera, condenados a ser libres, porque a veces uno sí puede tener conciencia, pero no puede ser libre por alguna razón. Sea porque hayamos cometido alguna falta o algo. Ya, ¿te refieres que como no a la nos libertad? impide ser libre. Bien, entonces no estamos tan condenados, o sea, sí estamos condenados, pero no tanto, pero al final sí. Bueno, ¿alguien quiere seguir respondiendo? Entonces iría Gabriel, después Pedro y después Leti. Va. Bueno, yo le respondería a Sartre que honestamente qué libertad tan sin chiste. Si mi libertad es elegir entre Coca y Pepsi, bueno, pues es que es una libertad muy precaria, ¿no? Voy a reconocer que somos libres en cierto sentido, en el sentido de que al final del día, como diría Sartre, puedo decidir suicidarme si no me gusta esta vida. Pero regreso a lo mismo, o sea, me das dos opciones bien chiquitas. ¿Qué libertad tan pequeña tengo? Parece ser que sí, las condiciones que delimitan, que le ponen paredes a mi libertad, son mucho más poderosas que mi habilidad para decidir, ¿no? Nada más quería traer como ejemplo que ahorita estoy trabajando con muchos niños y la mayoría quiere ser TikToker y quiere ganarse la vida haciendo TikToks. Y no los puedo juzgar. Mi generación, todos queríamos ganarnos la vida haciendo Twitch. O sea que estamos igual, pero con plataformas diferentes de Internet. Y la generación pasada quería ser youtuber y la pasada quería ser estrella de cine o de televisión, ¿no? Y la pasada quería ser rockstar, no sé. El punto al que voy es que todos queríamos ser eso. ¿Cuántos logramos vivir de ello? ¿Qué libertad tan chiquita tenemos? Podemos desearlo, sí, podemos abrir nuestro canal de TikTok,
pero ¿cuántos lo vamos a lograr de verdad? Eso es a lo que voy. Es una libertad pequeñita. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Gabriel. Y voy a leer el comentario de Carla en el chat. Dice, no estamos obligados o impelidos a elegir, sino a actuar. Y muchas veces hemos actuado no por elección, sino por impulso o instinto, condenados a hacer, a actuar. La cuestión es por qué hacemos lo que hacemos. Y después escribió unas preguntas que es por libertad, por impulso, por instinto, por deseo. Todo eso con signo de interrogación. Pedro, por favor. Sí, gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, pues me gustó lo que dijo Gabriel. Yo creo que es una buena respuesta a Sartre porque, pues sí, esa idea de que estamos condenados a la libertad, yo creo que es una buena respuesta decir, bueno, pues sí, pero qué chiquita libertad, ¿no? Con pocas opciones, ¿no? Porque el ejemplo que ponía Sartre era, pues, él decía, aún si me mandan a la guerra y yo no quiero ir, pues tengo la opción de suicidarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es como una postura muy extrema, a mi modo de ver, ¿no? La de Sartre. Como para mí también es muy extremo hablar del determinismo absoluto, ¿no? Son como dos extremos en la discusión, ¿no? Que yo creo que la verdad debe andar más bien por un punto más intermedio entre esas dos posturas que a mi modo de ver son muy, muy extremas. Bueno, y otra cosa que me gustaría comentar es que hace rato yo dije que me parece que ser consciente de nosotros mismos, pues sí, es como necesario, ¿no? Para poder realmente aspirar a la libertad, para no ser mangoneados por nuestras propias irracionalidades o inconsciencias en lo que hacemos, ¿no? Pero pues yo creo que otro elemento que también es indispensable es, como dijo Joaquín, la voluntad. Es decir, por un lado está el ser conscientes de nuestros impulsos, lo que traemos adentro. Y por otro lado, pues si no hay fuerza de voluntad, pues por más conciencia que haya, pues no hacemos nada, ¿verdad? Entonces ese es otro ingrediente también que yo creo que es bien necesario, ¿no? La voluntad y la conciencia, yo diría, ¿no? Y para mí ahí hay dos ingredientes bien indispensables para la libertad, ¿no? Por cierto que en ética se habla de ¿cómo lo llaman esto? Un problema de la acrasia, que es justamente la falta de fuerza de voluntad. No sabes lo que tienes que hacer, lo tienes muy claro y muy consciente y no lo haces, ¿no? A eso en ética le llaman la acrasia, que es una palabrita griega que supongo que quiere decir eso de como falta de fuerza de voluntad, ¿no? Ya era todo, gracias. Muchas gracias, Pedro. Ustedes nuestra libertad, por ejemplo, o que el poder decidir sea como corto. ¿Creen que en ese poder de elegir solamente estamos diciendo, por ejemplo, voy a escoger entre usar audífonos o conectarme con el audio de la computadora, ¿no? Esa fue mi elección de las 8 de la noche. O pueden ser como a la vez cuando elijo comprar, bueno, usar estos audífonos o no usar estos audífonos, o como decía Pedro un poco, hacer cosas, no sé, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que muchos de nosotros estamos en eso, en la tesis, jajajaja. Por ejemplo, muchos de nosotros, porque los conozco, sé que necesitan hacer la tesis, yo también, gracias, pero no la hemos hecho, ¿no? O sea, al final sabemos que la tenemos que hacer, pero en ese no hacer también nos estamos decidiendo. En serio, las decisiones son tan cortas o tan sencillas como hacer o no hacer, o en realidad es la manera en la que me estoy construyendo, es la manera en la que me estoy formando, una forma de humanizarme. En cada decisión que tomo me humanizo, no me humanizo, me quedo como bestia o qué soy. Esas decisiones que tomo, que voy tomando, me conforman o que me hacen ser. Leti, por favor. Ay, me la cambiaste, como dicen por ahí, me No, agarraste con la... Pero mira, te voy a contestar así a bote pronto.
lo que preguntabas ahorita, esto último, en relación, ¿qué me hacen hacer esas decisiones? Yo lo que cuando te escuchaba hablar, yo decía, o mis decisiones me están boicoteando, ¿no? Eso sería una parte de inconsciencia, ¿no? El inconsciente que a lo mejor, digo, tomando tu ejemplo, o sea, sin saber cada quien la historia de nadie, me vino a la mente, o esas decisiones de no hacer la tesis me boicotean y tal vez tendrá una historia atrás, muy atrás, que bueno, aquí no es, aquí ya son puros filósofos y no es tema. Pero fue lo primero que se me ocurrió, Fanny, cuando te estaba escuchando decir, es lo que puedo contestar a esta intervención. Y otra cuestión, ya para cerrar mi participación, me llamó mucho la atención lo que dijo este compañero de lentes, que si la libertad era chiquita. Nunca me había puesto a pensar si la libertad era chiquita. Y si chiquita es igual a limitada, creo que sí, pero jamás pensé esa frase. Yo siempre he pensado que la libertad es amplia. O sea, me pareció interesante su propuesta de la libertad chiquita. O tienes A o tienes B y no tienes más. Pero yo insisto, siempre hay maneras, siempre hay otra opción que uno mismo puede proponer, ¿no? Digo, por eso hay inventores, por eso está la creatividad, ¿no? Si no me gusta hacer TikTok o YouTuber, como se le llame, pues bueno, no sé, podría inventarme otra cosa, ¿no? No tengo que estar condicionado a lo que me propone este mundo globalizado, no lo sé. Sería todo. Muchas gracias, Leti. Bien, por ejemplo, en esto que nos comenta Leti, de que retoma de Gabriel acerca de que la libertad solamente se divide, o puede ser A o B, ¿creen que cuando decidimos entre A o B también está influyendo nuestra conciencia, nuestra creatividad? ¿Creen que solamente haya A o B o es que en realidad no tenemos como esta capacidad no sé, de imaginación, de improvisar, de crear, o sea, que seamos tan poco creativos que no nos imaginemos una tercera y entonces, en realidad, aunque pareciera que tenemos A y B, estamos coartados, porque, bueno, pareciera que hay personas que sí se han como declinado por una C, que la inventan, la sacan, o sea, no sé de dónde sale, y que un poco creo que es gracias a eso, a esa opción C, que el mundo cambia, ¿no? Bien, por ejemplo, pondré el caso como de los movimientos sociales, no se quedan con lo que dice voy a decir, siempre hay como un insurgente y y bueno, no, más bien, porque el insurgente sería la C, más bien sería como la opción voy a poner el caso de la revolución, que es lo que tengo más cercano, con lo que decía, por ejemplo, no, la verdad es que miren, ni siquiera se me ocurre, más bien parece que yo sí tengo A y B. Bueno, pero me entendieron, ¿no? Hay una opción C, o en realidad nuestra conciencia, gracias Juan Carlos, nuestra conciencia es como tan limitada, o qué es lo que pasa. Y mi pregunta va más por este lado de la humanización, ¿cómo nos vamos creando? Ángel, por favor. Sí, hola, se oye bien, ¿verdad? Sí. Ahí está. Quería decir que, por ejemplo, si la límite de nuestra libertad está en más bien un poco igual, siguiendo lo que comentaban de Sartre, pues el límite estaría como, pues en otra libertad, ¿no? En la libertad de mis semejantes. Hasta ese punto yo puedo abarcar toda mi conciencia para saber cómo elegir o cómo aprovechar los momentos para no alterar o provocar algún mal hacia los demás, ¿no? Y ahora, con lo que mencionaba el TikToker, pues ahí también puede ser algo muy especial, ¿no? Que como mencionaba también la compañera,
tiene que ver con la cultura que te está, pues digamos, imponiendo en ese momento qué es lo que está de moda, lo que está en la fama y qué es lo que quieres lograr. Pero aún así, pongamos el ejemplo de que si queremos ser TikToker, bueno, la persona le puede poner todas las ganas, hacer todo lo necesario para que se vaya formando hacia este modo de vida y su libertad la abarcaría en ese momento en que le echa todas las ganas para lograrlo. Y ya lo que no está en su poder sería las circunstancias que lo puedan hacer a él. Porque digamos, si él no tuvo la oportunidad de llegar a ser famoso como otros sí, eso ya no está en sus manos, ¿no? Es un poco como el pensamiento estoico de ver qué sí está en tus manos y qué no está en tus manos hacer. Si lo que está en tus manos hacer lo hiciste con todo lo posible, pues hasta ahí, ¿no? Ya estás satisfecho por lo que hiciste, igual con lo de la tesis y aunque pues sabemos que eso es más complicado y que ya nosotros ponemos cualquier pretexto para no hacerla o nos distraemos, pero si le echáramos todas las ganas y todo eso, pues la sacaríamos, ¿no? Ya depende si sucede algo como la pandemia o X cosas que ya nos cuartearían un poco, pero yo creo que está ahí en decidir hasta dónde podemos hacer las cosas y hasta dónde no. Muchas gracias, Ángel. Por favor, Eric. Hola, buenas noches. Pensando en esto de la libertad como limitada, estoy pensando que probablemente tiene que ver con el problema de la autonomía. Esto a mí me llama especialmente la atención porque hablando de tesis, a mí me estoy trabajando acerca del problema moral que supone la autonomía, cuando la autonomía se ve coartada y cómo eso es un problema para el castigo, ¿no? Por ejemplo, para la prisión. Las personas que se ven condicionadas, como había dicho Gabriel, creo, por sus condiciones materiales. Yo creo que hay un problema ahí con la autonomía, que es lo que yo pienso que es lo que nos hace ser libres, que es que cuando hay una incompatibilidad entre el deseo que tiene una persona, su constitución o el valor de su constitución moral y su acción, cuando son incompatibles esas tres cosas, es cuando cuando la autonomía se ve coartada y cuando la libertad entonces ya no es plena. Y yo pienso que todos estamos sujetos a eso, todos y todas, porque todos y todas tenemos que buscar la manera de ganarnos la vida. Todos y todas necesitamos un trabajo, porque si no, la otra opción es morirnos de hambre. De alguna u otra manera tenemos que conseguir ese sustento económico. Y pienso que si no tuviésemos esa condición material, probablemente muchas y muchos de nosotros optaremos por dedicar nuestras vidas a otras cosas completamente distintas. Entonces, en ese sentido tan fundamental, yo pienso que sí, nuestra autonomía está constantemente coartada y completamente condicionada a nuestras condiciones materiales. Perdón si regreso un poquito a la conversación anterior, pero creo que esto es importante porque sí pienso que el condicionamiento es muchísimo y en todo momento. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Eric. Pero pensando en esto entonces de lo que menciona Eric, del deseo, la acción, de la autonomía, entonces sí, sí podemos ser autónomos, sí podemos tener conciencia y todo, pero entonces, ¿dónde quedan los otros? ¿Dónde quedan los otros en mi libertad? Y retomando Sartre igual, estaba pensando en que el infierno son los otros. Entonces sí, tengo autonomía, sí tengo deseo y sí puedo actuar, pero al final pareciera que también tengo que regirme por algo moral, ¿no? Y en ese sentido, lo moral me lo indican los otros. ¿Hasta dónde me afectan los otros en mis decisiones? Sí, porque pues sí, puedo tener, por ejemplo, esta cuestión de la libertad de decidir entre A o B, puedo hasta inventarme una C, pero en todo esto, ¿cuál sería el papel que jugarían los otros? Por ejemplo, y lo digo pensando en que gran parte de lo que hacemos lo hacemos como pensando, buscando la aprobación de los otros. Creo que realmente
son muy pocas las personas que pueden deslindarse del pensamiento, de la significación que el otro nos dé. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿el infierno son los otros? Y si el infierno son los otros, entonces yo también soy el infierno de alguien. Por favor, Joaquín. Mira, yo me quedé pensando con lo que dijo Gabriel hace rato, de nuevo con la cita de Sartre, de la condena a la libertad, de si la libertad es chiquita. Sí me dejo pensando, porque no sé si sea tan chiquita, por esta cuestión de, por ejemplo, elijo A o B, Coca o Pepsi, pero también te puedo decir, si yo no quiero ninguna de los dos, ahora sí que ni lo uno ni lo otro, el no elegir el abstenerme también es una forma de decisión, y entonces ahí también estaríamos metiéndonos en otro problema, porque pues dices, antes la condena, a ver, quítate la libertad. Inclusive en el propio sistema económico, hace rato Eric decía, las condiciones materiales. Marx lo decía, el mismo sistema es tramposo, en el liberalismo económico está la libertad o de trabajar o en el siguiente sistema o la libertad de morirte de hambre, que es la que se me queda muy marcada a la hora de decidir. Habrá que sí decide y sí se apegue mucho a sus ideales y diga, aunque me muera de hambre, en la guerra, y así me quedo, pero habrá quienes no quieran pagar el precio. Ahora sí que en eso también estás atado, que todo tiene un precio y no nada más precio económico, sino un precio inclusive que implique tu propia vida. Cuando tú estás en una situación de vida o muerte, de secuestran a un familiar tuyo, pues ahí tienes que tomar una decisión que cueste o no la vida tanto propia como la vida de alguien que aprecias más, lo cual te pone vulnerable, pero que no te exime de decidir. Cuando toman decisiones de tipo ética política, también la cosa se torna complicada ahorita con lo que decían hace rato al inicio del café, del pre, de lo de Afganistán. Se están tomando decisiones de ética política ahí bien delicadas y son decisiones que no nos afectan a 2, 3, 4 personas, afectan a millones de personas, niños, adultos, mujeres, y eso pues se pone peleagudo. Por eso de pensar la libertad como algo chiquito, como que sí me deja así como de, pues quién sabe que sea tan chiquito, porque yo a mí me pongo a pensar en esto. ¿Quién? Y eso es lo que Sartre a mí me resuena mucho cuando leo el existencialismo, el humanismo, porque hay un punto que digo, no, pues ahí sí estás, canijo, que te rebata. ¿Quién me garantiza a mí, Joaquín Arce, que las decisiones que estoy tomando hoy por hora, ahorita en mi formación, mi maestría, etcétera, sean de verdad las correctas? Si le voy a preguntar a Sartre, me diría, pues nadie, mijo. Ahora sí que no hay un libreto que te diga predeterminado que estás siguiendo el sendero del bien. Tienes tus riesgos y te puedes equivocar. Y nadie te garantiza si te equivocas o es la decisión acertada. ¿Por qué? Porque la vida y las condiciones también son bien escurridizas. Y tampoco no hay un folleto predeterminado que te diga qué condiciones son las que tú puedes sortear o no para tener determinado éxito en tu vida. O sea, así que navegas en la oscuridad total. Puede que en el medio del camino encuentres el iceberg, te tropieces o no te encuentres nada y pues sigas avante. Por eso te digo, esta cuestión de la libertad no se me hace así como algo tan chiquito, algo tan sencillo de resolver. Se me hace más algo que te quita el sueño y te deja sin dormir tres días y bien te va. Porque sí es una cuestión que a la hora de pensarla, entre como dice Pedro, no hay que ir a los extremos del determinismo absoluto ni la libertad de, digamos, a ultranza, pero sí te deja ahora sí con los pelos de punta un buen rato, porque llegar a ese punto medio de nuestra condición de existencia como seres humanos y lo que implica de verdad existir y moverte en la vida, no es enchilamesta. O sea, es una cuestión que sí te deja un buen rato pensando. Y yo no creo que sea algo tan chiquito, porque como tú dices, el ser humano es el único ser inadaptado, hasta donde sabemos, respecto a nuestra condición de vivir. Los patos u otros animales, dice, hasta donde sabemos, están condicionados. El ser humano nos angustiamos de todo, de cómo vamos a hacer nuestra vida y si lo que estamos haciendo está bien o no. O sea, somos los únicos que nos quedamos sin dormir por esas cuestiones, hasta donde sabemos, porque te digo, puede haber otros seres que se la pasan peor que nosotros y no sepamos, pero hasta donde sabemos ese es un punto que vale la pena discutir y vale la pena ponderar respecto a la libertad, porque te puedes inventar C, D, hasta Z o hasta más allá de Z en las opciones que uno decida elegir, inclusive que eso implica pagar precios como morir de hambre o inclusive sacrificar tu propia vida, podría decirlo. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, acá en el chat tengo, bueno, Rosario Peralta nos había escrito: sí soy consciente de lo que soy y de lo que puedo hacer, entonces con voluntad tengo la libertad de hacer lo que quiero.
Eso lo pregunta Rosario. Eric nos dice que creo que los otros son parte de las condiciones materiales. Gabriel nos dice que sospecha que Eric tiene razón. Y después Carla nos dice, toda acción implica elección, toda elección implica acción. Existe la diferencia entre elegir y decir. Y Eric, también escribe, presiento que elegir implica opciones limitadas, decidir no necesariamente. Por ello, la elección sí sería una acción. Diego, caray, se armó un café acá, un subcafé, sobre si toda acción implica elección, considerando que no, lo mismo en el sentido opuesto. Y Leti dice, bueno, pero también hay que actuar inteligente. Muy bien. Por favor, Elsa. Sí, buenas noches. Yo estaba pensando si la visión y el ejercicio de mi libertad tienen que ver con mi responsabilidad. ¿Sí? Como que yo englobaría en esta parte todo lo que tiene que ver con esa elección. Y cómo las consecuencias que he vivido de las elecciones que he tomado me han condicionado para ejercer o no mi libertad. Entonces, por ejemplo, yo me preguntaba cómo los niños son libres, la mayoría de las veces hasta que la mamá empieza con un grito, con una nalgada o con algún no, ¿verdad? Fuerte. Entonces, ¿cómo vamos coartando la libertad de los seres humanos con el aprendizaje cuando lo ejercemos de esa manera, ¿no? Y los otros, en este caso, pues sí tienen que ver. Para mí es una parte de ese medio en donde se está desarrollando la persona y después nos condicionamos a muchas cosas con respecto a esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Yo elijo darle gusto al otro o elijo darme gusto a mí. Y mientras yo no tenga muy claro esto y no tenga la conciencia de mi responsabilidad, pues voy a tener ahí una libertad muy limitada, ¿no? Pero si yo tengo la conciencia de mi responsabilidad, puedo buscar una visión mucho más amplia de lo que he aprendido a ver. Entonces creo que la libertad y el quién soy tiene que ver con mi responsabilidad y cómo la ejerzo, ¿no? Para mí sería eso. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Bien, entonces, acá Elsa nos mete el concepto de responsabilidad, ¿no? La libertad está, pareciera que íntimamente ligada con la responsabilidad. Entonces, bueno, al menos para actuar necesitamos voluntad, conciencia y responsabilidad. Pero, en este sentido, entonces, si no me voy responsabilizando de mis actos, es decir, de entrada ni siquiera soy consciente de lo que hago, como no soy consciente no puedo responsabilizarme. Entonces, ¿eso me hace menos libre? ¿Me da menos voluntad de actuar? Bueno, es que además pareciera que si no me voy consciente que sí me estoy quedando como en un modo bestial, ¿no? Así como, es que no sé, esto suena bien feo, pero me imagino al muñequito este de Bart, ¿cómo se llamaba el payaso? Krusty, cuando tiene su modo bueno y su modo malo, entonces siento que así estamos nosotros, ¿no? Modo bestia, modo humano. O sea, no sé, ahí qué pasa, la libertad consciente nos humaniza. Y por favor, Israel. ¿Yo o el otro? Tú, por favor. Ok. Bueno, respecto con lo que mencionabas sobre lo de Sartre, cuando menciona lo de los otros es el infierno, creo que sí, yo estoy un poco de acuerdo con él, porque los otros son también los que nos autodefinen. Son una conciencia los otros y nosotros somos otra conciencia. Entonces, en esa lucha de conciencias que están determinadas por una cultura, ahí es donde viene el conflicto. Un ejemplo quizás muy básico, ¿no? Cuando llegan los españoles,
y ven la tortura, pues se horrorizan con los sacrificios que hacían, en este caso, las culturas originarias de acá. Y obviamente ahí hay un choque cultural. Y por ejemplo, en el caso de las culturas de acá, pues también muchas de las costumbres que traían los españoles, pues, también son choques ahí culturales, ¿no? Entonces ahí yo pienso que sí hay una lucha de conciencias. Es un infierno para el otro porque se tratan de imponer hasta cierto punto las tradiciones y las costumbres de las otras. Ahora, ¿cómo lidiamos con eso? Y en ese lidiamiento del choque de culturas de unos con los otros, también está un poco la cuestión de la libertad, porque lo que yo pienso que es mi cultura y me hace libre, no determina precisamente a la otra. Y ahí es donde, digamos, pues entraría uno de los problemas, ¿no? Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Israel. Voy a leer acá unos comentarios el chat. Dice aquí, Carla nos había escrito detrás de Kabub, detrás de la libertad hay conciencia y delante responsabilidad. Ah, me gustó eso. Y después Rosario dice, la conciencia y la responsabilidad me hacen libre. No lo creo. Ángel dice, la libertad conlleva responsabilidad, si no sería libertinaje u otra cosa. Rosario dice, la conciencia, la responsabilidad y la libertad me hacen humana, sí y no. Me quedaría pensando en cómo no. Y Juan Carlos nos saluda. Ah, no es cierto, eso fue al principio. Gracias. Por favor, Gabriel. Yo creo que Sartre, bueno, con esta frase que no hemos dejado de citar en este café, la de estamos condenados a ser libre, está reconociendo que no somos libres, porque está diciendo no puedes renunciar a tu libertad. Entonces no caemos en una paradoja. Si no puedes renunciar a tu libertad, significa que no eres libre a no ser libre, ¿no es cierto? Entonces, lo siento, Sartre, creo que tu propia argumentación argumenta en contra de ti. Bueno, seguramente si estuviera vivo ahorita me caía la boca, ¿no? pero voy a aprovecharme de que está muerto y de que la condición de estar muerto no le permite cerrarme la boca. Y yo me quedé muy clavado con tu pregunta si no podemos elegir Stephanie. Yo cuando era niño había otro niño muy malvado, por decirlo de alguna manera, que cada vez que nos planteábamos eso de podemos elegir C en lugar de A o de B, nos decía, a ver, inventen un color. Y híjole, mi capacidad y mi imaginación como ser humano, pues realmente no puede inventar un color. No doy. No sé cómo podría transmutar la materia para inventar un color. Y nada, me gusta mucho lo que leías en el chat, Fanny, porque entonces estamos reconociendo que la libertad necesita sus límites, porque si no, como dicen, se convertiría en libertinaje. Hay una frase que les voy a citar porque me gustó mucho que dice, ¿de qué sirve la libertad si es incapaz de comprometerse a nada? Entonces sospecho que estoy de acuerdo con la gente del chat de, pues voy a necesitar responsabilidad, si no mi libertad no parece servir. De hecho, parece ser que a lo mejor se convierte en libertinaje, ¿no? Y nada, era todo lo que quería introducir. Gracias, Juan. Gracias, Gabriel. Por favor, Pedro. Sí, gracias. Sí, a mí también me gustó tu idea, Fanny, de la imaginación, la creatividad, digamos. La inteligencia, pues amplía nuestro margen de libertad, ¿no? Yo creo que es cierto, a veces tú puedes inventar opciones nuevas ante una situación, ante algo, que quizá a nadie se le habían ocurrido y las llevas a cabo y estás creando, digamos, con tu propia pues, creatividad, inteligencia, imaginación, nuevos ámbitos de acción libres, ¿no? Y ahí te ayudas de ti mismo, pues en ese sentido te creas nuevas opciones y eso es padre, yo creo, ¿no? Para no ver la libertad tan chiquita como decía Gabriel, ¿verdad? Eso es padre. Y otra cosa que me gustaría a mí comentar, me recuerdo de una frase que creo que es hay este santo, ¿cómo se llama? San Pablo. Ujú. Hay una frase de San Pablo que creo que es de él, no estoy seguro, pero me parece que él dice, ama y haz lo que quieras, ¿no?
hablando un poquito de esta idea de la responsabilidad, de que a veces decimos, bueno, los límites de mi libertad son la libertad de los demás, ¿no? Mi libertad llega hasta donde ya no choque yo o vulnere la libertad de otros y tengo que ser responsable y asumir las consecuencias y no pasarme de gandalla, en fin, ¿no? Muchas cosas que van por ahí y a mí me gusta esa frase porque en realidad yo creo que cuando haces las cosas por amor, pues no necesitas responsabilidad ni límites, porque no vas a dañar, ¿no? Vas a ver por el bien de los tuyos y de los demás. Entonces, para mí es una bonita solución al problema de la libertad, ¿no? Que él decía, ama y haz lo que quieras, como con una base en el amor, ¿no? No solo en la fuerza de voluntad o la conciencia o solo la creatividad de tu imaginación, sino también finalmente con una base en el amor. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, después de allí pensaríamos, ¿pero qué es el amor? Bueno, em, andaba pensando, yo estaba pensando si con esta cuestión de que el infierno son los otros y que de alguna manera me veo obligada de alguna forma en que los otros me limitan, los otros me condicionan. Sí, tengo un espacio para maniobrar, pero al final pareciera que estoy atada. Entonces estaba, con lo que ustedes me decían, pues pensaba que estábamos siendo las personas seres para la moda, ¿no? Estamos obligados a actuar en un contexto que tenemos que hacer lo común, ¿no? Sí, claro, como, no sé, por ejemplo, en un acto para la moda, eh, quizá va a sonar feo aquí, ¿no? Pero entonces, como ahorita Pedro acaba de meter a San Pablo, y la verdad yo no he leído a San Pablo y desconozco toda la obra de San Pablo, entonces, para poder dialogar con él posteriormente, voy a irme a buscar la obra de San Pablo, ¿no? Y entonces después le voy a comentar a Gabriel, oye, Gabriel, fíjate que está leyendo a San Pablo y bla, 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 y entonces Gabriel, no lo sabía, y va a leer a San Pablo, le va a comentar a Juan Carlos, y entonces al final ya todos vamos a estar dialogando de San Pablo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el próximo café. Pero no sé, entonces ya no sé si somos como seres para la moda o en realidad es, tenemos como este margen. Por favor, Juan Carlos. Híjole, no sé si respondo a esa pregunta. Yo también me quedé pensando en lo que se ha dicho a lo largo del café y sobre todo con esta noción de qué tan limitada es la libertad, ¿no? Ya se planteaba que se puede elegir entre A o B, pero tú nos haces la invitación a pensar si se puede pensar en una tercera opción. Y yo quiero compartirles que efectivamente hay que ser cuidadosos cuando se hablan sobre estos temas, porque una cosa es hablar de condicionamiento, que podríamos enmarcarlo en cuestiones políticas, y otra cosa es sobre lo que está determinado, ¿no? Y ahí podríamos hablar de los sucesos naturales. Y yo voy a traer a colación a Pico de la Mirándola, en su discurso sobre la dignidad humana, dice que lo que hace más grande al ser humano es la libertad. Y si bien estamos condicionados a este mundo, tenemos la capacidad de crear y creo que eso se ve reflejado en la cultura. Es decir, todo acto cultural no es un acto de la naturaleza y hay una creación. Y en tanto creación existe la posibilidad de crear algo que no estaba ahí. Entonces ahí podríamos ver que sí existe la opción C. Pero estamos hablando de la especie humana, ¿no? A lo largo de los siglos. Sin embargo, en una cuestión individual, pues claro, o sea, todo lo que han mencionado es cierto. O sea, estamos sujetos a varios factores, ¿no? Empezando por nuestras mismas pasiones, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión cuando estamos enojados que cuando estamos serenos. Y aquí también, ya para terminar, pensaría un poco en Epicteto. Ya lo mencionaron cuando mencionaban a los estoicos. Hay que reconocer qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no dependen de nosotros. Porque las que no dependen de nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Ahí sí. Creo que justamente por eso existe un malestar, porque pensamos que podemos cambiar cosas.
Yo creo que hay que aceptar solamente lo que está de nuestro rango, pero el reto es saber qué es lo que depende de nosotros. Y hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, por favor, Gabriel, no, por favor, Diego. Ah, sobre la parte de los seres para la moda, o sea, nunca lo había escuchado, se me hace interesante. Este, no sé, volviendo al ejemplo de TikTok, am, coincidiría en una parte de que somos seres para la moda. Por ejemplo, si uno se pone a ver TikTok, o sea, lo primero que le van a decir son puras tendencias de, no sé, gente bailando, gente moviendo la boca, imitando voces, cosas de ese estilo. Pero, por ejemplo, si yo me hago mi cuenta de TikTok y empiezo a hablar sobre, no sé, matemáticas, pues obviamente pues esas cosas no están de moda, o sea, pues, no es como que las vayan a pelar más que una poca gente dentro de un círculo que le interese en ese tipo de cosas. Si acaso dentro de mi burbuja de gente de matemáticos, pues eso podría ser una moda, pero una moda pues restringida a un conjunto chico de gente. Quién sabe, es que sí, la mayoría de la gente pues sí se rige por eso, o sea, sobre como están condicionados por, ¿cómo se llama? Por su entorno, pues lo más fácil pues es seguir el entorno, seguir la corriente y pues dejarse llevar así sin escoger, sin hacer consciente las cosas que hace uno inconscientemente. O sea, uno podría creer que sí está escogiendo, ¿no? Pero pues en realidad está condicionado y en realidad uno está cediendo a esas condiciones que lo hacen actuar que te hacen actuar por costumbre o por instinto, quizá. Y pues ya. Gracias, gracias, Diego. Entonces, cuando uno cede ante estos actos que hace como por costumbre, que hace sin pensarlo, entonces, como son actos que no se han pensado, son actos que merecen no ser juzgados. Es decir, no sé, yo no voy a, le hablé feo a mi amiga porque no estaba pensando, ¿no? O sea, no era consciente de lo que le decía y entonces pues la herí. Entonces, ¿podría no ser juzgada por eso porque en realidad no fui consciente cuando estaba hablando con ella? O sea, no merecería yo que una sanción por eso. Por favor, Gabriel. A ver, a lo mejor sí mereces una sanción, pero no sé si mereces una pena tan grande como haberlo hecho a conciencia. Pero hay algo que me gustaría hablar antes de eso. Es que mencionaste si el infierno son los otros, otra vez citando a Sartre. Me estoy dando cuenta que me cae muy mal Sartre. Bueno, no, él no, pero estas dos posturas que él tiene no las comparto. En el sentido de que todo parece indicar que los seres humanos no podemos existir sin los otros. Hay experimentos que demuestran eso. O sea, el lenguaje es imposible sin los otros. Si el lenguaje no se puede, los pensamientos superiores también son imposibles. Si tú no le enseñas a un niño a hablar antes de los 6 años, ese niño va a tener severos problemas cognitivos. Y esto, hay evidencia de ello, todo esto de la idea de los niños salvajes, que por X o Y razón no fueron socializados y que, pues eso, incluso aunque los integran a la sociedad después, ya no es lo mismo. Entonces yo sospecho que los otros no son el infierno. Así que eso es lo que yo quería argumentar con lo de Sartre. Y nada más quería decir que creo que la libertad es un vicio de la modernidad, porque nos dijeron en la modernidad que la razón nos haría libres. Y ahora, pues a nosotros nos tocó vivir las consecuencias de eso, ¿no? Somos los seres posmodernos, que somos, entre comillas, porque la verdad es que ya lo dijeron aquí, la economía, mi lugar de nacimiento, incluso mi fenotipo, cómo me veo, me condiciona. Pero nos dijeron que somos libres, que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos y nos lo proponemos.
Y lo que creó fue una era del vacío, donde nada importa y todo está permitido, ¿no es cierto? Donde dar un paso adelante causa vértigo, porque no pertenezco a ningún lado. Entonces, hijo, no sé si la libertad debería ser el valor último de la humanidad. No me parece que sea uno despreciable, pero el fin final, no creo. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Gabriel. Me gustó mucho tu participación. Híjoles, a mí me gusta mucho Sartre. Ah, sí. Pensando que la libertad es lo último, o que podría ser lo último, no lo sé. Pero estaba pensando un poco también en que, bueno, regresando a Sartre, perdón, Gabriel, en que él, cuando dice que la esencia precede a la existencia, o sea, somos y después nos vamos, primero somos y después hacemos con lo que somos, o más bien nos formamos porque hacemos lo que hacemos. Hemos pensado, les pregunto a ustedes, bueno, ¿han pensado en cómo se ven, cómo se quieren? O sea, ¿qué es lo que quisieran de ustedes para ustedes o para el mundo? ¿Y de verdad actúan conforme a eso que quieren o actúan conforme a lo que van sintiendo, ¿no? Hoy tengo sueño, entonces me voy a despertar me voy a despertar mañana a las 3 porque hoy trabajé mucho, ¿no? No sé, no voy a despertarme a la hora pese a que tengo como algunas actividades acumuladas. Entonces, ¿qué soy? O sea, al final de todo esto, ¿qué soy? O sea, sí me voy construyendo con mi libertad, sí me voy construyendo con mi conciencia, y habían dicho también con la responsabilidad. O sea, ¿soy eso? ¿Soy el cúmulo de mi voluntad, mi conciencia y mi responsabilidad? ¿O qué soy? ¿Qué somos? Por favor, bueno, ya son como comentarios para ir cerrando. Por favor, Diego. Charlie, creí que va a seguir todavía más el debate. Sobre. Ay, se me olvidó. ¿Cuál era la. Bueno, había una pregunta sobre si. Ah, bueno, algo que dijo Gabriel sobre la era del vacío. Eso estaba importante y está bastante padre. El sentido, lo de la libertad, porque conforme vamos avanzando, estamos avanzando, o sea, en estos tiempos ya más contemporáneos, en los que tenemos una amplia gama de opciones, elegir una, o sea, comprometerte a escoger una opción y irte sobre esa rama, o sea, no sé, por un ejemplo, no sé, alguna pareja, ¿no? O sea, dentro de tu gama de posibles personas que te atraen, o de un tema de tesis, teniendo una amplia gama de temas de tesis, lo que sea. Al ejercer esa libertad de escoger, estás renunciando a todas tus opciones. Y renunciar a esas opciones, pues, a uno lo podría hacer sentir como que está abandonando ciertas libertades, cuando en realidad, bueno, al actuar y al escoger y decidir seguir un cierto camino. Híjole, se me fue otra cuestión. Habías hecho una pregunta, pero no me acuerdo bien cómo estaba estructurada. ¿Me lo podría repetir, por favor? Más o menos de qué era la pregunta. Sobre uno, de qué era uno y qué quería para los otros o algo así. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Me puede O bueno, recordar? si no, ahí dejo mi comentario y pues, ya como vamos a finalizar, mejor que hablen nosotros. Gracias, Diego. Sí, sí me fue cuál pregunta. Es que creo que he lanzado algunas y entonces no recuerdo cuál. Perdona. Por favor, Israel. Sí, que tiene la manita levantada. Ok. Sí, con respecto a lo que decía el compañero Gabriel, dejaría abierta la pregunta. Si él dice que el infierno no son los otros, entonces, ¿cómo lidias con la lucha de conciencias?
Por eso ponía hace rato el ejemplo de los españoles, que más clásico de los españoles con las culturas, digamos, aquí, las primigenias de México. Eso es por una parte. Y ahora, en una cuestión, digamos, más interior, también, ¿cómo luchas con las costumbres y tradiciones que se ejercen a veces en ciertos grupos familiares para decir que el infierno no es el otro? Eso lo dejaría como pregunta. Gracias. Muchas gracias, Israel. Sí, me gustaron mucho tus preguntas. Vamos a pensarlas. Por favor, Rosario. Gracias. Bueno, igual con respecto a la última pregunta, si por ejemplo yo soy el cúmulo de mi responsabilidad, mi conciencia y mi libertad, sí y no. O sea, porque también soy un ser complejo, soy un ser con historia, soy un ser con lenguaje, o sea, soy un ser que viene de una cultura, soy mujer. Entonces, soy lo que soy en el momento en el que estoy viviendo, que puede ser distinto al momento en que voy a vivir mañana. Si mañana yo tengo la libertad, o bueno, elijo levantarme tarde, pues yo sé que voy a levantarme tarde porque no tengo cosas que hacer, pero me determina mi día a día. Pero a veces puede que yo inconscientemente diga, me voy a levantar tarde y me vale. O sea, entonces, no, o sea, sí y no. Y sí, porque es eso, somos seres sociales, somos seres complejos, somos seres físicos, etcétera. Y el infierno son nosotros, sí y no. Por no decir que sí, en algunos momentos los otros sí determinan cómo actuamos, pero también puede ser, eso nos puede ayudar o no ayudar. O sea, sí, somos seres totalmente complejos. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Bien, en esto que dice Rosario, que pues no somos los mismos, ¿no? Que no nos determina únicamente nuestra voluntad, la conciencia, la responsabilidad. ¿Creen que haya algún problema al asumirnos? Voy a usar esta palabra, Rosario, que es como seres mutantes, como cambiantes constantemente. Entonces, ¿habrá algún problema entonces en no asumirnos? Porque bueno, eso conlleva como al problema de no asumirme, ¿no? No me asumo, no soy, y entonces creo que ahí habría un problema en que no podría responsabilizarme de. Perdón, por favor, Ángel Villagrán. Sí, bueno, quería recuperar igual volviendo otra vez con lo de Sartre para pues hacer un poco referencia a lo que dice en cuanto a que la libertad se nos hace como muy visible o se presenta en su magnitud cuando estamos en esos momentos como de angustia, creo que menciono, y que en ese momento como que el hombre se da cuenta de que no está determinado, porque no sabe qué hacer, ¿no? O no sabe qué hacer, y no hay opciones, o le aparecen muchas opciones, está como que en su conciencia está el elegir cualquiera, ya sea para que le vaya a salir algo bien o algo mal en un futuro, pero como que en ese momento se da cuenta de que no está determinado y su libertad puede ejercerla según su conciencia y su responsabilidad, ¿no? Que conlleva tener la libertad frente a la libertad de las otras personas. Muchas gracias, Ángel. Por favor, Gabriel, para cerrar. Gracias, Fanny. Yo quería comentar que parece ser que destruye más rápido la mente de una persona el estar en completa soledad, o sea, no interactuar por nadie por 3 días, que el estar acompañado de muchas personas por 3 días. Entonces me atrevería a decir que si los otros son el infierno menos feo. Voy a decir que son el purgatorio, tu prueba para pasar al cielo. Y básicamente lo quiero argumentar con 2 cosas. Hay una canción que amo que se llama Come Suser Toth, que al español es algo así como Ven Dulce Muerte, que habla sobre cómo el mundo se va a acabar. Literalmente vamos a destruir la tierra porque no aprendimos a amar a los otros, porque no aprendimos a ver que en los otros era donde íbamos a encontrar la paz.
Y nada más, siguiendo esa idea, quiero citar esta frase que dice, me conforma en la interacción con los demás, me crean y yo los creo. Las relaciones forman los patrones de mi corazón, de mi mente. Eso es lo que me ha moldeado y me seguirá dando forma. Entonces, si eso hacen los otros por mí, yo la verdad es que aunque esté en el infierno estoy muy agradecido. Entonces, nada más. Gracias, Fanny. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pareciera que entonces voy a retomar lo que dijo Pedro, que actuemos con amor, ¿no? Pareciera que si actuamos con amor podríamos, pues no ser tan infierno, ¿no? No sé. Leti, ¿tienes un comentario final? Ay, sí. Ay, perdón, estaba comiendo. Pues yo creo que no somos el infierno. Creo que nos hemos ido transformando en infierno. Ay, sí, creo. Porque si fuéramos el infierno, yo no creo que existiría entonces la humanidad. Entendiéndose como el infierno, alguien que mata, que daña. Y pues no estaríamos ni tú, ni yo, ni todos los que estamos aquí presentes si eso aplicara. Lo que sí creo es que nos estamos volviendo este lugar como infierno. Eso sí lo creo, pero no comulgo con esa idea tan descabellada de que somos el infierno. Porque fíjate, no hubiera asociaciones que ven por los derechos humanos, no hubiera asociaciones que ven por los animalitos, no hubiera asociaciones que ven por las mujeres violentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no comulgo con esa idea del compañero. Gracias, Leti. Y aquí más bien me pregunto entonces por qué surge, ¿no? O sea, habría necesidad de no tener estas instituciones, pero bien, muchas gracias, Leti. Y bien, entonces, bueno, pues pareciera que no sé si estamos determinados o no, pareciera que tenemos como algunas posibilidades, pero no sabemos si esas posibilidades nos dejan como algún espacio para maniobrar, pero lo que sí estuvimos todos de acuerdo es en que el azar el azar afecta como nuestras decisiones. Y pues bien, pareciera que sí hay una libertad chiquita, como dice Gabriel. Pues no sé por qué hacemos lo que hacemos, pero no sé, con lo que me quedo es que hay que procurar no ser el infierno de los otros, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado hoy con nosotros. Somos Filosofía en la Ciudad, hacemos cafés filosóficos los lunes, los miércoles y los viernes de 8 de la noche a 9:30 de la noche. El próximo miércoles 18 le toca a Esther y el tema de Esther es hay que competir para superarse y el tema del viernes 20 le toca a Brianda y es si somos siempre los mismos. Entonces, esos son los dos. Pues les agradezco mucho que hayan estado acompañándonos. Sé que hoy no fuimos infiernos el uno de los otros, me da mucho gusto. Y bueno, les mando abracitos y descansen. Bye.